Sean bienvenidos todos, amados hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí y vamos a tener hoy un tema por demás interesante, porque durante esta semana yo creo que ya muchos saben todo lo que ha ocurrido, lo que sigue ocurriendo con todo lo que sucedió a media semana, o más bien al inicio de semana con el famoso temblor, ¿verdad? Y pues no es que tengamos que acostumbrarnos, pero sin duda es algo que despierta pues hasta cierto temor, sobre todo por los antecedentes que ha pasado en nuestro país. Y sé que muchos tienen inquietudes, sé que muchos tienen dudas y miedos más que temor. No confundamos jamás el miedo y el temor, porque son dos cosas muy diferentes, bíblicamente hablando. Ahora, en la semana, al recibir tantas preguntas de ¿por qué, pastor? ¿Por qué siempre tiene que ser en septiembre? ¿Por qué parece ser, como lo ha dicho el Sistema Nacional, que está vigilando siempre los sismos, por qué siempre es el 19? Según ellos dicen que es casualidad, que todo esto se debe a meramente casualidad. Puede ser, pudiera ser que sea casualmente el 19 de septiembre que vengan estos temblores a nuestro país en diferentes años. Pero lo que no es casual, y que por supuesto la Biblia tiene el sustento, es que tiene que ver precisamente con el mes de septiembre. Ahora, no voy a abundar en el tema del mes, solamente esto se lo digo como una especie de introducción, porque hay algo más importante que debemos atender en esta mañana. Si bien, hermano, tienes miedo, tienes temor por lo que pueda suceder, por los temblores, solamente déjame y te digo, pues que el cristiano de hoy no debe de temer a eso. Y te voy a explicar en esta mañana el por qué. Te voy a dar razones de peso bíblicas por qué tú no debes de temer, aunque esté temblando y así, y estas cosas. Ahora, para poder entender, hermanos, los tiempos, como dice el apóstol aquí, el día ni la hora nadie la sabe. Y se refiere en el contexto de la parábola de la higuera, que como ya le hemos estudiado en estos domingos anteriores, estos meses pasados con las profecías, pues estamos entendiendo que la parábola de la higuera se refiere a la nación de Israel. Y nos está enseñando precisamente que cuando esta generación, que es la nación de Israel, cuando nació, precisamente en 1948, si no me equivoco, el 14 de mayo, precisamente, nació la nación de Israel como pueblo independiente. Y es la única nación en el mundo, en toda la historia, que ha nacido y se ha establecido en un solo día. No tuvo que pelear como nuestro país por una independencia o como la historia de muchos países. En un solo día, y se cumplió una profecía, precisamente. Y nos dice el Señor Jesús, precisamente a partir de ahí tomen cuenta de los años hasta la fecha. Y nos dice que a partir de ahí tenemos que contar la generación. Y si vamos al Salmo 90, precisamente nos dice que la generación dura entre 70 años y los más robustos 80. Y si empezamos a hacer cuentas, pues estamos dando cuenta en las matemáticas que la generación está a punto de cumplirse. ¿Y eso qué tiene que ver con los temblores, pastor? Pues precisamente eso es lo que voy. Porque nos dice la Biblia que tenemos que observar muy bien la generación a partir de 1948, cuando nació precisamente la nación de Israel, el pueblo de Dios. Ahora, el mes, hermanos, de septiembre, si nosotros lo colocamos en el calendario gregoriano que llevamos nosotros, lo coloca en el 9º mes, ¿correcto? En la Biblia, hermanos, quiero que sepan que el número 9 es número de juicio, donde, por supuesto, el que sucedan tantas calamidades en septiembre no es casualidad. Mas, sin embargo, la Biblia
a través del profeta Isaías 55, versículos 7 y 8, nos dice que los pensamientos de Dios no son como los pensamientos de los hombres, ni los caminos de los hombres son como los caminos de Dios. Y esto lo digo porque no podemos estar siempre especulando en que en septiembre tiene que ver precisamente el acontecimiento que hemos estado viviendo y lo que estaba viviendo antes acerca de los temblores. Porque los temblores, hermanos, no solamente suceden en México. Durante este mes de septiembre ha estado temblando en otras partes del mundo. Y México no es el centro del mundo, ¿verdad? Ni tampoco es el epicentro del mundo para que ahí suceda lo peor. No, hermanos. Hay muchas calamidades que están sucediendo alrededor del mundo. Y tienen que ver solamente, por ejemplo, en esta ciudad, se me fue el nombre, discúlpenme, en Medio Oriente, de las inundaciones, que está totalmente devastada esta ciudad. Lo que está sucediendo precisamente entre la guerra de Rusia y Ucrania, que hay amenazas nucleares ahora sí, hermanos, ya el presidente de Rusia ya amenazó con utilizar fuerza nuclear si la OTAN y los Estados Unidos se siguen metiendo en sus asuntos con la guerra que tiene con Ucrania. Y eso ya, pues estamos hablando de cosas serias, ya no es una broma, hermanos. De hecho, nunca ha sido una broma. Y el invierno que se espera es sumamente crudo, es algo que sumamente está, verse, hermanos, algo sumamente grave en las naciones de Europa y Medio Oriente, porque Rusia va a cerrar toda la exportación de gas. Y el gas en invierno es sumamente importante para sobrevivir. Más todo lo que conlleva económicamente, todas esas cosas, hermanos, que ya hemos abundado mucho en el tema con los cursos anteriores, así que ya no te voy a aburrir con eso, porque ya lo sabes, voltea a ver las noticias a cosas importantes, no a ver chismes o cosas por el estilo, ve cosas importantes y te vas a dar cuenta que la Biblia se está cumpliendo. Lo que nos debe de importar no es el mes de septiembre, sino el mes judío. Precisamente es el que nos debe de importar, porque Dios no basa sus tiempos en los meses gregorianos. Ahí donde el profeta Isaías, mis pensamientos no son tus pensamientos, porque son más altos que los tuyos. Y si nosotros, hermanos, sabemos que Jesucristo, tenemos un Salvador que es ¿qué? Judío, pues obviamente Dios va a utilizar todo lo que Él tenga que utilizar conforme a la cultura, tradición y usanza judía. Así que, por supuesto, lo que nos debe de interesar es el mes judío, no el mes gregoriano. Ahora, es importante y es interesante porque justamente, hermanos, entre el mes de septiembre y octubre se cumple el primer mes judío. Para ellos, hermanos, este mes es el año nuevo, es el inicio. Y es allí donde tenemos que ahondar el tema. Sin embargo, no me voy a enfocar en ese tema en este día, porque tendríamos, hermanos, que ir al Antiguo Testamento y estudiar largamente lo que tiene que ver con las fiestas judías, que son 7 y están descritas en Levítico. Y es un tema sumamente importante el entenderlo para nosotros. Ahora, las fiestas son judías, amén. No son fiestas cristianas, pero sí podemos entender precisamente que nosotros estamos viviendo una de las 7 fiestas, que tiene que ver con la fiesta del derramamiento de Ruach, que significa el derramamiento del Espíritu Santo, y es una fiesta judía que se celebra entre septiembre y octubre. Y tenemos que entender el por qué, porque a partir de ahí, hermanos, esta fiesta inició en el día del Pentecostés, precisamente el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles. ¿Se acuerdan en Hechos? Donde ellos empezaron a hablar en lenguas conocidas, y fue la manera en que empezó a nacer la iglesia en forma. Ahora, la fiesta que sigue, hermanos, del derramamiento del Ruach, del Espíritu Santo, es la fiesta de las trompetas. Y tiene que ver, hermanos,
la que sigue precisamente con la trompeta que se va a tocar el día del arrebatamiento. No es casualidad, como dice el Centro Meteorológico de nuestro país, no es casualidad todo lo que está sucediendo. Lo que quiero que sepas, hermano, como se los dije a algunos en el grupo de la Biblia, los terremotos abren partituras para el cumplimiento de profecías ya descritas en la Biblia. Así que lo único que te voy a decir, hermanos, de los temblores es que el Señor está avisando que se acerca el tiempo. Y si la palabra de Dios no llama tu atención, si el santificarte no es algo que tú lo veas como una necesidad, más que como una obligación, si tú no ves, mi amado hermano, que el domingo es el día del Señor y eso te hace venir con esa necesidad, y aunque estés viendo todo alrededor que está mal, pues el Señor te manda unos temblorcitos, ¿no? Para ver si así, cuando menos por temor vienes. Pero no es porque Él te quiera llenar de miedo, sino que precisamente en su amor y su misericordia, Él, hermano mío, tómalo de esta manera, por favor, te está avisando que el tiempo está a punto de terminar y que ya no podemos seguir en nuestra vida tibia, que ya no podemos seguir en a ver si quiero o no quiero compartir el Evangelio con las personas que según yo digo que amo y no les digo nada a pesar de que el techo se les va a caer encima, ¿verdad? Porque dime tú, mi amado hermano, si viniera un temblor de una magnitud fuerte y empezaras a ver que tu casa se tambalea, ¿cuántos segundos tienes para compartir el Evangelio? Nada, hermano. Entonces, ¿por qué no lo haces antes de que se caiga el techo? ¿Qué estás esperando? ¿No ves la violencia que vives afuera, que se vive afuera? Cada día más cerca de tu casa, como muchos han expresado. No sé qué quieras ver, no sé qué quieras vivir, no sé qué quieras sufrir para entender que sí o sí te tienes que acercar al Señor. Y de una vez por todas corregir tu vida de pecado, entregarte a Cristo verdaderamente, porque el tiempo se está acercando. Y otra cosa peor que los temblores. Nos dice la Biblia que justo antes de su venida, antes de la fiesta de las trompetas, el mundo va a estar viviendo como en los días de Noé. Y precisamente eso es lo que se está viviendo ahorita, hermanos. La gente está viviendo solamente pensando en comer y beber. Se casan y se dan en casamiento, que tiene que ver con casarse y descasarse, y volverse a casar, descasarse y volverse a casar, como si fuera una moda, ¿verdad? Los jóvenes viven en fornicación, en adulterio. Es algo que se vivía en los tiempos de Noé y se sigue viviendo hasta la fecha, y cada vez se ve más normal. Mientras tú no sigas corrigiendo tu vida a la brevedad, los temblores van a seguir viniendo a tu vida. Todas las calamidades van a seguir viniendo a tu vida. Y el Señor permite que sucedan estas cosas, porque mucha gente se pregunta, bueno, es que en los temblores muere gente inocente, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué muere gente inocente en estas balaceras? ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué el Señor permite tanta maldad? Pues el Señor no es que lo permita, hermanos, sino que es la consecuencia del ser humano. Por el pecado que está el ser humano, la carta a los romanos nos dice que la tierra, hermanos, gime deseando ser liberada del pecado, hermanos, tan abundante que hay en el mundo. Y por eso es tanta calamidad. Los climas, los temblores, la violencia, no es culpa de Dios, es culpa del pecado del hombre que no quiere cambiar su vida. Y por eso lo que vivimos es consecuencia de nosotros mismos. Dios no tiene nada que ver. Él nos dice que Él no quiere la muerte del ser humano, sino que Él quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y ese es el problema, que no quieren venir a pesar de que todas esas cosas. Un término muy utilizado por las abuelitas decían, no ves el temblor,
y ni te hincas, ¿verdad? Pues qué sabias palabras. Y hermano, pues ¿dónde estás ahorita? ¿Dónde está tu mente, tu corazón? Estas cosas, hermanos, deben de generar en nosotros un temor al Señor, no un miedo irracional que tiene que ver con todas las cosas que este mundo está sucediendo. Y por la misma causa, yo quiero darte, hermanos, en esta mañana 5 razones por las que el cristiano no debe temer al fin de los tiempos. Tú no debes de tener miedo, hermano, sino más bien todo esto que estás viendo, esto que está sucediendo, son señales, son avisos de que ya el tiempo se acerca y de que ya tenemos al Señor hasta la coronilla de tantos pecados. Como en los días de Noé. ¿Por qué vino el diluvio? Porque colmaron la paciencia del Señor con tanto pecado. Pues hasta la fecha, hermanos, es exactamente lo mismo. Así que espero que hoy, hermanos, entiendas que tu vida debe de cambiar ya. No a ver si quieres, a ver si te convence. No, hermano, tiene que ser ya, porque esto está a punto de terminarse. Así que en estos últimos años hemos visto un incremento en la frecuencia y en la intensidad de los desastres naturales. Las guerras están ya, hermanos, en forma. Se dice que de hecho ya empezó la Tercera Guerra Mundial. Y la Biblia lo avala, precisamente. Ha empezado, hermanos, la persecución real de los cristianos. En México aún no ha llegado, pero ya viene en camino para acá, dictada precisamente por la Organización de las Naciones Unidas, donde nos declaran a todos los cristianos como personas agresoras en contra de los derechos humanos, porque predicamos en contra del matrimonio igualitario, del aborto y todas esas cosas, y nos consideran nocivos para los derechos humanos. Así que viene la persecución descrita por Cristo en los evangelios. La violencia cada vez más, y eso pues no lo podemos negar en nuestra tranquilísima ciudad, ¿verdad? Así que las enfermedades se han multiplicado, enfermedades que se creían extintas otra vez están saliendo, enfermedades raras, pandemias, virus, hermanos, todo se está dando y todo se está cumpliendo al pie de la letra según Mateo 24, ¿o no es así? Sin embargo, esta enseñanza, hermanos, no es para el mundo, es para los cristianos. ¿Por qué tú como cristiano no debes de temer al fin de los tiempos? Pues vamos a verlo en esta mañana. Precisamente estamos viendo en la parábola de la higuera, donde el Señor nos dice: pongan atención, vean a la nación de Israel, porque dice que esta generación no pasará hasta que todo sea cumplido. Y si hacemos la cuenta, entre 70 y 80 años, hermanos, nos faltan muy pocos años para que se cumpla. Pero mientras, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos a atender la palabra de Dios o vamos a seguir en nuestra vida mundana, carnal, viviendo como se nos da nuestra regalada gana? Y no estoy hablando de los inconversos. El mensaje es para sus hijos. El mensaje es para la iglesia, para su pueblo. ¿Qué razón tendría yo, hermanos, de juzgar a los de afuera, cuando los propios miembros de la iglesia se comportan de una manera como los de afuera? Así que el Señor está enviando el mensaje a sus hijos. Y vean, hermanos, lo que dice la Biblia. 5 razones, hermanos, para no temer al fin de los tiempos. ¿Por qué no debemos de temer? Primeramente, nos dice la primera carta de Juan, capítulo 4, algo muy interesante. Primera carta de Juan 4, por favor, no es el Evangelio, es primera carta de Juan. Está antes de llegar a Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice ahí: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? ¿Quién gobierna al mundo entero en todo sentido? La Biblia nos dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y que es el príncipe de este mundo.
Cristo, estando con el Satanás en el desierto, le tienta y le dice al Señor Jesús: si tú postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. ¿Quién te puede dar algo si no es que es dueño de ellos? Satanás es dueño, hermanos, de todo lo que ves en el mundo. Y le dijo al Señor Jesús: si tú me postras, si te postras ante mí, yo te los doy. ¿Por qué? Porque le pertenecen a Satanás. Todas las organizaciones de reputación y de buen nombre que aparentemente parecieran ser buenas, ¿quién crees que las gobierna por detrás? Satanás. Así que tienes que poner atención y confiar más en la Biblia que en las instituciones donde has estado cegando tu fe. No, es que ellos nos pueden ayudar, ellos me van a dar. ¿Estás seguro, hermano? Y aquí podemos ver precisamente donde la primera razón por la que un cristiano no debe de temer es porque sabemos a quién pertenecemos. Tú, hermano, que estás aquí escuchándome, de verdad eres de Dios. Gracias a Dios. Sabemos que somos del Señor. No existe nada ni nadie que pueda arrebatarnos de sus brazos. Amén. Pertenecemos al Dios Todopoderoso, porque es un Padre amoroso que jamás abandona ni abandonará a sus hijos. No permitamos que la mentira y el engaño de este mundo, del maligno, nos hagan dudar de nuestra realidad. Ahora, dice Juan: ustedes, queridos hijitos, porque así habla con ese amor, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en el mundo, está en ustedes, es más poderoso que el que está en el mundo. Ahora, Cristo, hermanos, en Juan capítulo 8, les dice a los fariseos, a los escribas, en otras palabras, a los religiosos, a los que confían más en la religión que en las Sagradas Escrituras, les está diciendo quiénes son verdaderamente sus hijos. Y les dice a partir del 44: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque sus deseos quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y él es el engendrador de toda mentira, porque no hay verdad en él. Todo lo que Satanás engendra es mentira. Entonces, hermanos, si un cristiano hace las cosas a la voluntad de Satanás, hace bien en dudar si sí pertenece a Dios o no. Pero no debe de quedarse ahí, porque el Señor dice: los que oyen mi voz son de Dios y me siguen. Y he aquí, hermanos, la confirmación, ¿verdad? ¿Tú oyes la voz de Dios, hermano? Y dice el Señor que Él las conoce. Él conoce a sus ovejas, y sus ovejas, cuando oyen su voz, dice que la siguen y lo siguen a Él. El problema de muchos cristianos, hermanos, es que aparentemente venimos a la iglesia a escuchar al Señor, pero no lo seguimos. No lo seguimos porque siempre se nos hace gravoso el puro hecho de congregarnos. Siempre se nos hace gravoso cuando se trata de romper un compromiso con alguien por darle la prioridad a la cita que tienes con el Señor. Gracias a Dios que ayer la gran mayoría acudió a la cita, pero los que no, quiero que sepan, hermanos, que rompieron su cita con el Señor porque prefirieron agradar a Satanás que agradar a Dios. Precisamente lo que está diciendo el Señor. Y es algo que tenemos que aterrizar inmediatamente, que no es algo que se pueda seguir viviendo en un cristiano verdadero. Ahora, es una reunión de mujeres. Cuando venga la reunión de varones, ¿qué?
¿Vas a renunciar ese día a todo lo que tengas que renunciar para venir a la cita del Señor? Y yo sé que a algunos el trabajo es el principal obstáculo, pero confío en el Señor, en que tu madurez hará que hagas todo lo posible para santificarte y agradar a tu patrón y te deje libre ese día. Y si está en tus manos, entonces ¿qué te impide venir a la cita con el Señor? ¿El dinero? No se puede servir a dos amos, ¿verdad? O sirves al Señor o sirves al dinero. Tienes un corazón dividido. Así que ahí es donde está el problema del cristiano de hoy. Y todo esto, ¿por qué, hermanos? Porque precisamente dice en Juan 10, 27 al 28: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros al tener esta confianza, esta certeza, cumpliendo por supuesto, ¿verdad?, que si el Señor Jesús está hablando, el cristiano, quien es su oveja verdadera, oye su voz, y cuando oye su voz, le sigue. Y eso, hermanos, es una señal a quien perteneces. Si tú no sigues al Señor Jesús, pues hermano, entonces ¿quién es tu pastor? Porque en este mundo solamente hay dos familias espirituales: la que pertenece a Satanás y hace su voluntad, o la que pertenece a Dios, niega su cruz y aún aborrece su propia vida y sigue al Señor. ¿A qué familia perteneces? Ay, pastor, pues es que yo tengo ocupaciones, quedé con mi novia, quedé con mi novio, y es que exámenes. El día tiene 24 horas, hermano. Tú sabrás cómo le haces, ¿verdad?, para que te rinda el tiempo, y cómo romper compromisos con el mundo, si es que el Señor quiere, que seas parte de su rebaño, ¿verdad? Eso es tu decisión. Por lo tanto, cuando tenemos esta convicción, tenemos que entender lo que dice Efesios 2, 19 y 20. Nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, que es lo que estamos viendo los jueves, y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Así que, hermano mío, ¿a quién perteneces? La Biblia nos dice que si oímos su voz y le seguimos, somos parte de su rebaño. Pero tenemos que estar dispuestos a ir el día en que Él nos llame. Porque eso tiene que ver enteramente con nuestra comunión con Él. ¿Pertenecemos a Dios, hermanos? Sabemos a quién pertenecemos. Gloria a Dios. ¿Por qué otra razón el cristiano no debe de temer todo lo que está sucediendo? Muy bien. Primeramente, hermanos, nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, algo muy especial. Mateo 28, por favor, versículo 20. Voy a leer desde el 19 para dar el contexto. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, nuevamente, la gran comisión, ¿es para el inconverso o para los cristianos? El mensaje es para los cristianos, ¿no? Así que, ¿por qué otra razón no debemos de temer? El versículo 20 nos dice que haciendo las cosas que Él nos mandó hacer, o sea, ir a ser discípulos, bautizarles y enseñarles todas las cosas, cuando lo hagamos, dice el Señor, que Él va a estar con nosotros. ¿Cuántos días? ¿Hasta cuándo?
hasta el fin del mundo. Y eso no se te hace la más preciosa garantía. Y no te da la más preciosa paz de que no tienes nada que temer aunque el mundo se esté cayendo literalmente a pedazos. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No dice así Romanos? Ahora el punto es, si dices que eres oveja del Señor y oyes su voz, el Señor te dijo precisamente aquí y se lo dijo a su rebaño: por tanto vayan y hagan discípulos. ¿Lo están haciendo, hermanos? ¿Están yendo a llevar el Evangelio? ¿Haciendo discípulos? ¿Bautizándolos y enseñándoles todo? Cuando hablamos de números en la iglesia, empezamos a ver que el número se va reduciendo. Se va reduciendo a los que están oyendo la voz del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, y le seguimos. Y si le seguimos, hacemos lo que Él nos ha mandado hacer. Y se va reduciendo el número hasta que se limita a un número que es peligrosamente bajo. Y no solamente es peligroso, hermano, sino tristemente es muy bajo. Lo cual debería de alertarnos y no sorprendernos porque se padece lo que se padece durante toda esta vida, ¿verdad? Porque no estamos, hermanos, convencidos de que Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo, amén. Precisamente porque no estamos cumpliendo la gran comisión. Pero el cristiano tiene que tener esa confianza y no tener miedo al fin del mundo, porque no estamos solos. Podemos estar muy seguros de eso, amados hermanos. Después de su resurrección y antes de subir al cielo, Jesús prometió, y la Biblia nos dice que Dios lo que promete, lo cumple, amén. Prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, Cristo está con nosotros. Es en su presencia donde recibimos toda la fortaleza necesaria para hacer frente a las pruebas de esta vida, incluyendo los desastres naturales. Mientras más nos acerquemos al fin de los tiempos, que ahora sí lo podemos ver cada vez más cerca, más, hermano mío, experimentaremos catástrofes, cambios climáticos de una manera increíble. Muchos momentos de violencia, de dificultad, persecución y ataques al que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús. Pero no debemos de temer, porque precisamente Romanos 8:38 nos dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni nada, hermanos, creado nos podrá separar de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero para que eso suceda, hermanos, nosotros tenemos que estar con Jesús, venir a Él, ir donde Él se encuentra, cueste lo que cueste y le pese a lo que le pese, y se enoje quien se tenga que enojar. Porque siempre, hermanos, creo que aprendieron algo ayer. Si bien el tema era dirigido a las mujeres en cuanto al chantaje de muchas mujeres, pues también, hermanos, el espíritu de Jezabel está en los hombres. El hombre siempre trata de chantajear cuando una mujer quiere ser fiel a Cristo, y viceversa. Y es el espíritu de Jezabel quien está trabajando duramente en estos tiempos. Pero creo que aprendieron una valiosa lección ayer y entendieron, hermanos, que eso es obra de Satanás. Si una persona te está estorbando en la obra de Dios, pues está haciendo la voluntad de, tal vez, su padre con P minúscula, el diablo, y sus deseos están haciendo. ¿Cuál crees que sean los deseos de Dios y cuál crees que sean los deseos del diablo? Los deseos del diablo, hermanos, simple y sencillamente se limitan lo que sucedió con Adán y Eva, ¿no? Y ya lo aprendieron ayer. Y ahora, hermanos, se está dando peligrosamente en las iglesias. Y todo esto, hermanos, del espíritu Jezabel está tan abundante en las iglesias que se está dando, hermanos, la última señal, la apostasía.
¿Y qué nos dice Tesalonicenses? No vendrá la iniquidad sin que antes se manifieste la apostasía. Es la última señal, hermanos, y la estamos viviendo en pleno. La iglesia tibia está llena de apóstatas y por eso están tibios, porque no quieren avanzar, se conforman. Tienes un ministerio, pero no lo haces de corazón, lo haces para ser visto, para que vienes aquí a tratar de servir al Señor, pero no lo haces de corazón, sino lo haces simplemente por tener un lugar. Si te paras a ministrar, hermano, es porque lo vas a hacer para el Señor y no para los hombres, como dice Colosenses capítulo 3. Si tú vienes a cantar aquí, es porque vas a cantar. Si no, mejor siéntate. Si tú vas a tocar un instrumento, es porque lo vas a tocar para el Señor. Si no, mejor siéntate. Si vas a dar clases allá atrás con nuestros niños, pues tienes que ir con la convicción de que es un servicio para el Señor y tus hermanos. Y si no, mejor siéntate. Y esto lo digo, hermanos, con todo amor, por tu propio bien. Y eso es para todos los cristianos también. Si quieres, hermano, servir en la iglesia, tienes que entender que el servicio es para Dios, no es para satisfacer tu propio vientre, de ser visto, de ser reconocido. Pero para lo primero que nos llamó el Señor es para el Evangelio, y es lo que menos se hace. Queremos hacer otras cosas, cuando Jesús nos dijo vayan y hagan discípulos. No nos dijo vayan y formen parte del grupo de alabanza solamente, ¿verdad? Sean maestros, sean esto, sean lo otro. Primeramente, hermano, nuestra primera orden es ir y hacer discípulos. Y es, hermano, en lo que menos nos ocupamos. Y son a los que Dios les prometió estar con ellos hasta el fin del mundo, a los que sí le escuchen. Así que, hermanos, tenemos que entender que tenemos que acercarnos a Dios y pasar tiempo con Él de verdad. Y al pasar este tiempo con Él nos ayudará a recibir el consuelo necesario en estos momentos difíciles, hermanos, de tanta incertidumbre, y nos llenará de fuerzas y valor para continuar. Las batallas, hermanos, en las batallas no estamos solos. Dios va adelante de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Jehová de los ejércitos es el que pelea por nosotros. Amén. Pero queremos ganar esta guerra solos. No podemos, hermanos. Jamás. Tenemos un canto, hermanos, y lo sacamos de la Biblia. Se llama Zacarías 4:6, donde dice que esta iglesia se va a mover. ¿Cómo se va a mover esta iglesia? Precisamente Zacarías 4:6 nos dice que no será por fuerza ni por ejército, sino más bien con tu Santo Espíritu. Así que nosotros, si queremos obedecer a Dios, tenemos que estar sujetos al Espíritu y dejarnos gobernar por Él, no por el espíritu de nuestra carne, para hacer lo que siempre queremos hacer. Porque hasta el momento tienes que reconocer que ese es el problema que tenemos, ¿no? El problema que tienes, tu carne. Y quien sirve a la carne, dice Romanos, solamente va a encontrar muerte. Mas quien sirve al Espíritu tendrá vida y paz. Así que tenemos que tener esa confianza. También nos dice Sofonías 3:17, otra canción: porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Y lo cantamos nosotros aquí también, ¿verdad? Callará el amor por cada uno de nosotros. Así que, interesantes palabras. Pero, hermanos, no debemos de temer al fin de los tiempos, porque Dios está con nosotros. Hay una promesa para los que le obedecen. ¿Le estás obedeciendo en la gran comisión? Número 3. ¿Por qué no debemos de temer al fin de los tiempos? Porque Dios, hermanos, tiene el control de todo. Si la misma Biblia nos dice que ni una sola hoja se mueve sin el permiso de Dios, hermanos, ¿por qué temer a lo que está sucediendo en el mundo?
Ahora, no estoy diciendo que vas a salir de una manera necia, inmadura, a ponerte al tú por tú con un edificio que se está cayendo, ¿verdad? Y vas a estar ahí, ay, no, mi Señor me va a proteger. No, hermano, hay que ser maduros. Obviamente, si ves que tu casa se está cayendo, ¿qué tienes que hacer? Pues resguardarte, salir, ¿verdad? Pero no temer, hermanos, por lo que está sucediendo, porque solamente lo que estamos viendo son las señales de que Cristo está cerca. Que el juicio se está ceñiendo sobre el mundo entero, no es solamente sobre nuestro país, es sobre el mundo entero. Y podemos verlo todos los días en las noticias, si es que ves noticias. Porque eso, hermanos, es algo que está sucediendo. Ahora, la realidad es que la bondad de Dios no ha terminado, hermanos, aún. Y todavía Él está en el control de todo, porque Él sigue sentado en su trono. Amén. Aún en medio de la incertidumbre de los tiempos presentes y de circunstancias que no logramos comprender, tenemos que seguir confiando en su bondad, en su amor, en el poder de Él y sobre todo en las promesas, donde Él nos dijo que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nada de lo que está sucediendo sorprende a Dios. Es decir, hermanos, lo que está pasando en el mundo no es algo que tome por sorpresa al Señor y diga, caray, ahora vino una pandemia, ahora está una pandemia del virus de los monos. No es algo que Él no sepa, hermano. Él siempre lo sabe todo y lo permite para llamar nuestra atención y dobleguemos nuestro orgullo, ese tonto orgullo que tiene el ser humano de no reconocer que necesita un Salvador, que necesita una guía espiritual, que necesita una iglesia y que necesita santificarse a la brevedad, porque si no, hermanos, el juicio va a venir sobre cada uno y el Señor lo permite para que lo voltees a ver. Y no es algo que el Señor le agrade, porque al Señor le duele el sufrimiento de nosotros. El Señor de verdad sufre cuando uno de sus hijos sufre, pero como un padre responsable y amoroso deja que su hijo sufra las consecuencias de sus decisiones, si no jamás va a madurar. Mientras no le permita al Señor sufrir las consecuencias de su pecado, jamás va a madurar el muchacho, así como lo hacemos los padres con nuestros hijos, ¿verdad? Cuando el hijo aprende a no jugar con fuego, es hasta que se quema. Pues precisamente así hace Dios con nosotros. ¿Cuándo vamos a aprender a santificarnos como Él ha ordenado? Porque Él es santo. Hasta que suframos las consecuencias de nuestro pecado y que nos alcance el pecado. Ay, es que Dios es tan malo, ¿por qué permite que sufra esto? ¿Estás seguro que fue? ¿O no fue algo que tú buscaste por no salir de ese pecado, por no quererte santificar? Es consecuencia, hermanos, de cada uno. Así que no culpemos a Dios. Mas sin embargo, hermanos, ante todo eso Dios tiene el control, porque no sabemos, hermanos, de cuántas calamidades el Señor nos ha salvado. No sabemos, hermanos, de cuántas personas malas nos ha rescatado. No sabes, hermanos, de cuántas luchas te ha librado, de cuántas enfermedades. No sabes tú de cuántas batallas que has tenido, que ha mandado el Señor de sus ángeles contra los ángeles de Satanás de luchar por ti. Si tuviéramos la visión de Dios, veríamos a nuestro alrededor luchas espirituales verdaderas, hermanos, entre ángeles del Señor y ángeles caídos, que se hacen todos los días por nosotros. ¿Sabes que esta iglesia tiene un ángel que el Señor ha enviado para protegerla? Como todas las iglesias de nuestros hermanos en todo el mundo. Pues así también Satanás ha mandado una legión de sus demonios para atacarla. Así es, hermanos, la vida real. Y esto no es una broma.
Es algo que todos los días se vive. Y el Señor, por amor a sus hijos, envía a sus ángeles a luchar por nosotros. Dios tiene el control. Así que, ¿de qué hemos de temer? El Señor conoce el pasado, el presente y el futuro de cada uno de nosotros. Y es por eso que Él nos ha dejado en su palabra un resumen de todo lo que va a suceder. Y debemos estar muy atentos a las profecías. Y lo hizo para que nos preparemos y recordemos que Él tiene todo en sus manos. Nada, hermanos, de lo que está sucediendo se cumple sin que Él no lo permita. Absolutamente nada. A nosotros, hermanos, nos toca permanecer firmes en nuestra fe y no dudar en nada y en la certeza de que Dios está con nosotros. No ceder ante la tentación de dudar, sino que sigamos confiando en nuestro Dios, porque el Señor es bueno y su amor es eterno y su fidelidad permanece para siempre. Así que nosotros, hermanos, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para quien lo ama, porque todo lo que sucede, aunque lo veamos como una tragedia, nos dice Romanos, el versículo 28, 8-28, que los que amamos a Dios, todas las cosas no son para mí. Así que esa tragedia, esa enfermedad, ese fracaso, ese dolor, esa lágrima, si amas a Dios, todo es para tu bien. Es para tu bien, aunque no lo quieras aceptar. Satanás te va a susurrar diciendo: no le creas, porque si Dios es un Dios de amor, ¿por qué va a permitir tu sufrimiento? Es la voz de Satanás y la has escuchado muchas veces, ¿no es así? Tú mismo te la has repetido. Bueno, yo voy a la iglesia, me congrego, me esfuerzo, hago las cosas que el Señor me pide. ¿Por qué me pasa esto? Dice Pedro que la fe tiene que ser probada por fuego y tiene que pasar. Y cuando pase la prueba, nos dice que será más valiosa que el oro. Así que, hermanos, no te sorprendas de las pruebas. De hecho, gózate en ellas. ¿Por qué? Porque estás en examen. Y el Señor te está preparando para algo mejor. Y ahí es donde no queremos enfrentarlo. ¿Por qué otra razón no debemos de temer? Bueno, vamos a la Biblia. Primera a los Corintios 15, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a encontrar una razón más. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 20. 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Por qué no debemos de temerlos? Porque este pasaje nos dice quién es el vencedor. ¿Quién es el que va a vencer? ¿Quién venció a la muerte? Jesús es el único que ha vencido a la muerte cuando resucitó. La razón, hermanos míos, de que tú y yo estemos aquí se debe a que Jesús resucitó, porque ese es el fundamento primario del Evangelio. Dice Corintios 15, 3 y 4, que precisamente Cristo murió conforme a las Escrituras.
Es el único hombre que ha muerto conforme a las Escrituras. Muchos han muerto, pero solo Cristo murió conforme a las Escrituras. Pero no solamente murió, sino que también hizo. Venció a la muerte y resucitó. Y eso, hermanos, es la esperanza que tenemos nosotros de la victoria. Que Jesús resucitó, que la tumba está vacía. Porque de otra manera, hermanos, ¿qué caso tendría seguir a Cristo si no hubiera resucitado? Hubiera sido un tanto de los charlatanes que hay en el mundo. Mas no así nuestro Señor y Salvador. Él murió por cada uno de nosotros. Fue a la cruz por cada uno de nosotros. Cada golpe, cada latigazo, cada espina, cada clavo, hermano, lo hizo pensando en ti y en mí. Y no solamente con eso, hermanos, nos dice el Evangelio que gozoso fue a la cruz a morir y a resucitar. Y por eso es la primicia de todos los que estamos en Él. Entonces, hermanos, nosotros tenemos esa convicción. ¿Por qué no debemos de temer? Porque sabemos quién venció. Y Jesús por eso decía a sus discípulos: no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Por qué lo venció, hermanos? Porque lo crucificó en la cruz y expuso a Satanás ahí con todos los delitos y pecados que nos acusaban y lo cual nos condenaban al infierno. Él las expuso ahí, los crucificó en la cruz. Sí, hermano, tu vida pasada, tus pecados, ese pecado tan escandaloso que tanto te avergüenza, que espero que así sea, lo crucificó en la cruz, lo venció y lo sepultó. Y ahora, no solamente eso, sino nos dice que nos dio vida juntamente con Él cuando resucitó de los muertos. Así que, hermano, aunque esas tragedias alcanzaran la vida y terminaran con la vida de algún cristiano, ni aún así debemos de temer, porque vamos a resucitar. ¿Cuándo? Cuando suene la trompeta, la fiesta de las trompetas que se viene después de la que estamos viviendo y que ya está próxima. Porque ¿cómo empieza, hermanos? Tesalonicenses 4, versículo 3 en adelante. Por lo demás, hermanos, dice: nosotros, los que vivimos, los que quedamos, no precederemos a los que durmieron, sino que cuando suene la trompeta, resucitarán primero los que durmieron en Cristo Jesús. Y después, los que hayan quedado, vendrá el arrebatamiento. Así que, hermanos, es la fiesta de las trompetas. Y después vienen las trompetas de reunión, que es esa. Pero después viene la otra trompeta de reunión a la nación de Israel para llevarlos al desierto. ¿Se acuerdan? Los llama y los lleva. Y después vienen las trompetas de juicio. Vienen los juicios, hermanos, en la gran tribulación. Fiesta de las trompetas. No le entendíamos el sentido de las fiestas, ¿verdad? Todas las fiestas, hermanos, tienen que ver enteramente con Cristo Jesús y los evangelios. Y es necesario entender las fiestas para saber en qué tiempo nos encontramos. Hasta el momento, hermanos, se han cumplido, o más bien se han cumplido 4 fiestas. Aún faltan 3. Pero la fiesta, hermanos, que viene aquí es la que está a punto, está, como dice el Evangelio de Mateo, está a las puertas, porque las profecías se están cumpliendo. ¿Y por qué no debemos de temer? Porque Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. Así que no tenemos que temer, hermanos. Dice Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, hermanos. Ese libro que decimos, yo no le entiendo nada. Está lleno de simbolismo, sí, hermano.
Déjame te digo una cosa. El libro de Apocalipsis es el libro más fácil de entender. Y tú te preguntarás, ¿y por qué no lo entiendo nada, pastor? Bien sencillo. Porque no has leído toda la Biblia. ¿Quieres entender el Apocalipsis? Lee toda la Biblia, ¿no? Cuando leas toda la Biblia vas a entender el Apocalipsis. Hasta este momento no lo vas a entender. Y Génesis precisamente te describe todo lo que tiene que ver con el Apocalipsis, que ahí está todo, ahí están las respuestas. Pero hermanos, dice, ¿ya están ahí? Dice el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido, ¿qué cosa? El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de ¿quién? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han ¿qué? Vencido por medio de ¿qué? Y de la palabra de ¿quién? Del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Saben por qué está sucediendo todo esto, hermanos? ¿Por qué la violencia tan desmedida? ¿Por qué las catástrofes del mundo, las guerras, todo eso? Porque a Satanás le queda poco tiempo. Es a Satanás, hermanos, al que le queda poco tiempo. Y nosotros, aunque estamos en esos tiempos cortos, nos dice la Biblia que nosotros tenemos que redimir bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo estás redimiendo el tiempo que nos queda? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿En qué estás más ocupado que no sea más importante que tu salvación y tu comunión con el Señor? Como lo he dicho en tantas ocasiones, hermano mío, si se viniera la trompeta, porque va a sonar la trompeta, dice Corintios 15. Si Cristo viniera hoy, si Cristo viniera mañana, ¿va a entorpecer tus planes? ¿Y la carrera que estudié, qué, pastor? Basura, hermano. Solo es basura. Pero es que me maté estudiando para hacer lo mejor de mí. Comparado con la salvación, hermano, ¿qué es eso? Basura. ¿No lo dijo así Pablo en Filipenses? Fariseo de fariseo, celoso, perseguidor, implacable, judío, hebreo de hebreos, decía él, de la tribu de Benjamín. Dice, todo eso por Cristo lo tengo por basura. Y tú, hermano, todos tus planes, todas tus cosas, tus propiedades, tus posesiones, también las tienes por basura comparado con la salvación que es en Cristo Jesús. Aquí dice, hermano, que si nosotros vamos a vencer, es por la sangre del Cordero y por la palabra. Así que la única manera que tenemos que hacer, hermanos, es entender que la victoria le pertenece al Señor. Amén. Y último, ¿por qué otra razón no debemos de temer? Porque conocemos nuestro destino final. Ahora, ¿de verdad conoces tu destino final? ¿Sabes dónde vas a estar? Si tú murieras, ¿estás 100% seguro que vas a ir a la presencia de Dios? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudas de tu salvación? ¿Por qué no estás 100% seguro que si murieses hoy vas a ir a la presencia del Señor? En Apocalipsis encontramos detalles sobre cómo será el fin del mundo. Sabemos lo que sucederá, porque esta tierra pasará y no existirá más, pero los hijos de Dios, los que ya hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, y ese es el orden. Si Jesús no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Porque qué conveniente es para el cristiano solamente tomar a Jesús como mi Salvador.
pero no como mi Señor. Cuando tú tomas a Jesús como tu Señor, le obedeces y haces lo que manda tu Señor. ¿No es así? Pero si solamente buscas a Jesús por conveniencia, para que me salve de ir al infierno, de esas calamidades, y sigues viviendo tu vida de pecado, sigues viviendo tu vida de borracho, de alcahuete, de chismosa, de metiche, de alcohólico, de drogadicto, y todo eso, hermanos, dime, ¿Jesús es tu Salvador de qué? Me llamáis Señor, Señor, pero no haces lo que digo. Si tú no haces lo que su Señor te dice, entonces no es tu Señor, ni mucho menos es tu Salvador. Y ahí es donde está el peligro, hermanos, de no saber dónde está tu destino final. Muchos cristianos, y lo pongo entre comillas, toda su vida han creído que son salvos, porque un día hicieron la oración, y porque hicieron la oración creen que ya son salvos, y su vida jamás se ha transformado, jamás han corregido su vida de pecado, jamás ha cambiado su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de proceder, y ni siquiera vienen a la iglesia, ni se congregan, ni leen la Biblia, ni oran, ni nada. Son los que más están en peligro de no conocer su destino final. Y eso, hermanos, lo tenemos que corregir. Y no vivir engañados creyendo que porque hiciste una oración ya eres salvo. Porque ese es el peor error que se ha cometido en muchas iglesias. Hacer oración multitudinaria hasta atrás y ni siquiera se está pendiente de esa persona si sí o si no fue salva. Por eso, hermanos, tenemos que entender que las cosas han cambiado. No porque la Biblia cambió, sino que los métodos deben de cambiar, porque se ha engañado a mucha gente haciéndole creer, nada más haz tú una oración y ya eres salvo. No, hermanos, no es así. Se espera, hermanos, que la salvación sea visible. Y dice Pedro que la primera evidencia, primera de Pedro capítulo 2, versículos 3 y 4, que la primera evidencia de que una persona realmente es nacida de Dios es que tiene hambre por la palabra del Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Padre. Y cuando dice si es que habéis gustado, precisamente se está diciendo si es que de verdad naciste de nuevo. Y si en ti nunca ha habido ese deseo, esa necesidad, esa hambre, tienes mucha razón de dudar de tu destino final. Pero eso es lo grandioso de la gracia del Señor, que nos llega a tiempo precisamente este mensaje, porque no sabemos, hermanos, qué deparará el día de mañana, ni siquiera este día. Así que podemos ver que la victoria de saber, hermanos, que nuestra batalla está ganada es conocer nuestro destino final. Y sabemos que Jesucristo, hermanos, ya venció la cruz. Y eso nos debe de llenar de total esperanza y convicción. Y en lugar de tener miedo, debemos de tener un temor reverente al Señor y corregir lo deficiente que existe en nuestras vidas cristianas. Lo que sea, hermanos, hay que corregirlo, hay que cambiarlo y ya dejar de estar jugando, como dicen muchos que no les gusta oír, el cristianito dominical. Solamente los domingos, no, hermanos, somos cristianos, como se dice hoy comúnmente, 24/7, todos los días de nuestra vida, porque el tiempo se acaba. Y tenemos que entender que fuimos elegidos, fuimos llamados precisamente para eso, para hacer la diferencia en este mundo. Nosotros se supone que somos la sal y la luz de este mundo. Lo estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo con esa orden de nuestro Señor Jesús. Y si no es así, hermano, modifica tu vida. Esfuérzate. Emplea lo que el Señor Jesucristo dijo,
que aquel que quiera seguirlo dice que debe de aborrecer su propia vida, que debe de tomar su cruz y seguirlo, y dejar de poner pretextos como aquel joven que se acercó y le dijo: Señor, yo te quiero seguir. Muy bien, vamos, solamente deja que entierre a mi padre, deja que los muertos entierren a sus muertos, dice el Señor. O como el otro también que le dijo: yo quiero seguirte, solamente deja que cierre mi negocio y después te sigo. No, así no funciona. Si estamos más interesados en ocuparnos en las cosas del mundo que en el Señor, pues no puedes seguirle. Y dice el Señor: todo aquel que ama más a padre, a madre, a hijos, aún su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Así que toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme, dice el Señor. Porque siguiéndome vas a tener precisamente certeza de tu destino final. Y a veces, hermano, no logramos comprender eso. Y ante todas estas cosas, estas 5 razones por lo cual un cristiano no debe de temer al fin del mundo, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Cuál debe de ser nuestro proceder ya? Primeramente, hermano, déjame y te digo, lleva tus miedos ante el Señor en oración. Cualquier miedo que tengas, llévalo ante el Señor en oración. Clama a Él y recibe su paz. Esa paz que no tiene entendimiento, que no tiene cabida aquí. No permitas que el enemigo de las almas te engañe, Satanás. Resiste sus artimañas usando y proclamando con sabiduría la palabra de Dios, así como Cristo lo hizo en el desierto. Las 3 veces donde Satanás lo tentó, nuestro Señor Jesucristo lo derrotó citando la palabra de Dios. Por eso es importante que la memorices. Memoriza la palabra de Dios para poder vencer al enemigo de las almas. Propón en tu corazón cumplir fielmente con el ministerio que Dios te ha dado o al que te está llamando. Fielmente, hermano, no pongas pretextos. Fielmente ve a cumplir el ministerio que Dios te ha dado. Lleva la paz de Jesús a todos los que te rodean, si de verdad los amas. Queremos ver una gran cosecha de almas perdidas ante Dios, pero no estamos haciendo lo que va antes de la cosecha, ¿verdad? ¿Cómo esperas tú cosechar, hermano, si no siembras primero? No puedes sembrar un grano y que de ese grano nazca toda una hortaliza, ¿no? Tenemos, hermanos, que sembrar y sembrar y sembrar el Evangelio, la palabra. Hermanos, a lo que hemos estado viviendo y a lo que se espera, y les pido que lo observen no con miedo, sino con un temor reverente. Observen lo que está sucediendo en Europa, porque todo lo que sucede en Europa, tarde que temprano, nos va a alcanzar. Vean lo que está sucediendo, principalmente lo que está sucediendo en Medio Oriente y principalmente con la nación de Israel. Vean, hermanos, por favor, observen, y cuando vean, entiendan que es tiempo de levantarnos y ser aún más valientes al compartir el Evangelio, el amor de Dios, el compartir la paz y la esperanza que esta sociedad no tiene. No tiene paz, no tiene esperanza, porque lo que pulula es la violencia, es la oscuridad. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser esa luz de esperanza. Tenemos que interceder en oración por nuestros familiares, por nuestros amigos que aún no conocen al Señor. Si tú, mi amada hermana, mi amado hermano, tienes un hijo, una hija, un nieto, una nieta que aún no recibe el Evangelio, que se rehúsa, no ceses de orar, hermano. No ceses de orar, porque precisamente ahí está la victoria. No te canses de orar por tus hijos.
porque el Señor nunca va a dejar de lado la oración de una madre afligida. Y no te engañes con esa falsa doctrina de los que te enseñan y te han dicho lo que dicen hechos, ¿verdad? Recibe tú a Cristo y serás salvo tú y tu casa. Y te han enseñado mal. La salvación es personal. Cada persona debe de recibir a Cristo. En los papás, los hijos no son salvos porque los padres son salvos. Si el hijo no recibe a Cristo, el hijo va al infierno, aunque tú seas salvo. Y cuando llegues a la presencia de Dios te va a decir: a ver, ¿qué no te di 3 hijos? Fulanito, sutanito y menganito. ¿Dónde están? ¿Qué le vas a decir? Y ahí es donde tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que aprender y ver que es nuestra responsabilidad. Queremos, hermanos, ver eso. Tenemos que interceder, que ellos también aprendan a enfrentar sus temores y aflicciones llenos de paz, porque tienen una relación personal con Jesús, así como tú la tienes con Él. Amén. Nuestro Salvador es la certeza de la victoria, porque en Él confiamos, porque en Él depositamos todo lo que somos, toda nuestra fe, toda nuestra confianza, porque Jesús es el Señor, es mi Señor, también es el tuyo. Amén. Espero que así sea, hermanos, y eso tiene que verse a la brevedad. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a hacer una oración.